¿Sabes cuál es una de las tragedias más silenciosas de la vida? Que muchas personas pasan años enteros intentando construir una existencia que impresione a otros mientras abandonan la única vida que realmente les pertenece. Y lo más peligroso es que no se dan cuenta. Se despiertan pensando en quién las dejó, en quién no respondió, en quién las criticó, en quién las traicionó, en quién avanzó más rápido. Poco a poco su atención se convierte en una prisión invisible. Porque donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, va tu vida. Déjame decirte algo que puede incomodarte, pero que también puede liberarte. La mayoría de las personas no están cansadas porque trabajen demasiado. Están cansadas porque viven emocionalmente conectadas a cosas que no pueden controlar. Están agotadas porque pasan más tiempo observando la vida de otros que construyendo la suya propia. Es una paradoja extraña. Quieren paz, pero alimentan preocupaciones. Quieren crecimiento, pero alimentan comparaciones. Quieren libertad, pero siguen entregando el control de sus emociones a personas que ni siquiera están pensando en ellas. Y entonces ocurre algo extraordinario. El día que dejas de perseguir aprobación, el día que dejas de explicar constantemente quién eres, el día que dejas de medir tu valor por la atención que recibes y el día que tu energía regresa a ti, todo empieza a cambiar. Porque descubres que el problema nunca fue la falta de oportunidades, era la cantidad de energía que estabas desperdiciando lejos de tu propósito. Hoy quiero hablarte del momento más poderoso que puede vivir un ser humano. No cuando alguien lo elige, no cuando el mundo lo reconoce, no cuando finalmente obtiene todo lo que desea, sino cuando decide convertirse en el proyecto más importante de su propia vida. Porque cuando empiezas a enfocarte verdaderamente en ti, algo mágico sucede. Las dudas pierden fuerza, las heridas comienzan a sanar, las distracciones dejan de gobernarte y la persona que estabas esperando encontrar afuera aparece dentro de ti. Quiero que te hagas una pregunta incómoda, una pregunta que probablemente has evitado durante años porque toca una de las heridas más profundas del ser humano. ¿Cuántas decisiones de tu vida han sido realmente tuyas? No cuántas parecen tuyas, no cuántas justificaste como correctas, cuántas nacieron verdaderamente de tu corazón y no de la necesidad de ser aceptado. Porque si somos honestos, muchas personas pasan la mayor parte de su existencia interpretando un personaje. Se convierten en la versión que agrada a su familia, a sus amigos, a su pareja, a la sociedad. Aprenden qué decir, cómo actuar, qué sueños perseguir y hasta qué emociones mostrar para recibir aprobación. Y lo hacen tan bien que llega un momento en el que olvidan quiénes eran antes de comenzar a buscar aplausos. Yo también pasé por ahí. Hubo momentos en mi vida en los que tomaba decisiones pensando más en cómo serían percibidas que en cómo me harían sentir. Buscaba reconocimiento, buscaba validación, buscaba demostrar que era suficiente y cada vez que alguien aprobaba mis acciones sentía una satisfacción momentánea. Pero cada vez que alguien me criticaba, mi paz desaparecía. ¿Sabes por qué? Porque había entregado el control de mi valor a las opiniones de otras personas. Y ese es uno de los intercambios más peligrosos que puede hacer un ser humano. Cuando dependes de la aprobación externa, tu bienestar deja de pertenecerte. Tu autoestima sube cuando te aplauden y baja cuando te cuestionan. Te conviertes en un prisionero emocional de personas que ni siquiera viven tu vida. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi existencia. El verdadero poder no aparece cuando todos te aceptan, aparece cuando ya no necesitas que lo hagan. Aparece cuando entiendes que tu valor no aumenta porque alguien te admire ni disminuye porque alguien no te comprenda. Tu valor existe antes de cualquier opinión. Por eso quiero invitarte a cambiar una pregunta que probablemente has repetido durante años. Deja de preguntarte qué esperan los demás de ti. Esa pregunta te mantendrá persiguiendo expectativas ajenas toda la vida. Empieza a preguntarte qué esperas tú de ti mismo. Porque ahí comienza la libertad, ahí comienza la responsabilidad, ahí comienza la construcción de una identidad auténtica. Durante los próximos 7 días quiero que hagas algo simple pero poderoso.
Cada día toma una decisión basada en tus convicciones y no en la aprobación de otros. Puede ser algo pequeño, decir no cuando realmente quieres decir no, expresar una opinión sincera, dedicar tiempo a un sueño que has postergado por miedo al juicio ajeno. Lo importante no es el tamaño de la decisión, lo importante es que vuelva a pertenecerte, porque el día que dejas de vivir para ser aceptado, empiezas a vivir para ser auténtico. Y en ese momento recuperas un poder que nunca debiste entregar. Después de recuperar el poder que durante años entregaste a la aprobación de otros, aparece una segunda verdad que muchas personas tardan demasiado en comprender. Y es una verdad que suele generar culpa porque contradice todo lo que nos enseñaron sobre el sacrificio. Nos hicieron creer que pensar en nosotros era egoísmo. Nos enseñaron que una buena persona siempre se pone al final de la lista, que amar significa olvidarse de uno mismo, que servir implica agotarse. Y poco a poco millones de personas comenzaron a construir una vida donde todos recibían atención menos ellas mismas. Quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cómo puedes dar paz si vives en guerra contigo mismo? ¿Cómo puedes inspirar fortaleza si cada día abandonas tus propios sueños? ¿Cómo puedes convertirte en una fuente de luz para otros cuando ni siquiera estás alimentando tu propia llama? La realidad es que nadie puede entregar de manera sostenible aquello que no posee. Puedes fingir durante un tiempo, puedes aparentar bienestar, puedes sonreír mientras te rompes por dentro, pero tarde o temprano la falta de atención hacia ti mismo termina pasando factura. Recuerdo una etapa de mi vida donde estaba tan enfocado en responder a las necesidades de todos los demás que olvidé escuchar las mías. Mi agenda estaba llena, mi tiempo estaba comprometido, mi energía estaba repartida entre responsabilidades, proyectos y personas. Desde afuera parecía productividad, parecía compromiso, parecía éxito, pero dentro de mí comenzaba a crecer una sensación de vacío difícil de explicar. Porque mientras intentaba estar presente para todos, estaba ausente para mí. Fue entonces cuando entendí algo que transformó mi manera de vivir. Cuidarme no significaba abandonar a los demás, significaba dejar de abandonarme a mí, significaba reconocer que mi crecimiento no era un lujo, era una responsabilidad. Porque la mejor contribución que puedo hacer al mundo no nace de mi agotamiento, nace de mi desarrollo. Nace de convertirme cada día en una persona más consciente, más fuerte y más alineada con su propósito. Muchas personas esperan tener tiempo para sí mismas cuando terminen todas sus obligaciones, pero ese día nunca llega. Siempre habrá algo más que hacer, siempre habrá alguien que necesite algo, siempre habrá una nueva urgencia compitiendo por tu atención. Por eso el crecimiento personal no puede ser lo último en tu lista. Debe convertirse en una prioridad consciente. Quiero proponerte algo sencillo pero poderoso. Dedica al menos 1 hora diaria exclusivamente a tu crecimiento. 1 hora para fortalecer tu cuerpo, expandir tu mente o alimentar tu espíritu. 1 hora para leer, entrenar, aprender, reflexionar o construir algo que te acerque a la persona que deseas ser. No lo hagas cuando te sobre tiempo. Hazlo porque es importante. Hazlo porque tu futuro depende de ello. Porque cuando empiezas a invertir en ti, algo extraordinario sucede. Tu energía cambia, tu claridad aumenta, tus decisiones mejoran y las personas que amas reciben una versión más fuerte, más sana y más presente de ti. Porque enfocarte en ti no es un acto de egoísmo, es el acto de responsabilidad que transforma todo lo demás. Quiero que observes algo que ocurre todos los días y que la mayoría de las personas nunca cuestiona. Te despiertas por la mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, tu mente ya está pensando en algo. Tal vez en una preocupación, tal vez en una persona, tal vez en un problema que todavía no tiene solución. Y sin darte cuenta, aquello en lo que piensas comienza a reclamar tu energía. No importa si está presente o no, no importa si puedes controlarlo o no, tu atención empieza a alimentarlo y lo que alimentas con tu atención crece dentro de ti.
Esa es una de las leyes más poderosas de la vida. Tu energía siempre sigue a tu enfoque. Donde colocas tu atención, colocas una parte de tu existencia. Por eso hay personas físicamente presentes en una habitación, pero emocionalmente atrapadas en una conversación que ocurrió hace meses. Hay personas trabajando en sus sueños mientras su mente vive obsesionada con alguien que se fue. Hay personas rodeadas de oportunidades que no pueden ver porque toda su atención está consumida por un problema que no pueden resolver. Yo también viví esa batalla. Hubo momentos en los que despertaba pensando en situaciones que escapaban completamente de mi control, personas que no podía cambiar, decisiones que ya habían sido tomadas, circunstancias que no dependían de mí. Y mientras más pensaba en ellas, más grande parecía el problema, más energía consumían, más espacio ocupaban en mi vida, hasta que comprendí algo que transformó mi forma de pensar. La mente no distingue fácilmente entre aquello que experimentas y aquello que repites constantemente en tus pensamientos. Lo que ocupa tu atención termina ocupando tu realidad. Por eso tantas personas sienten que están estancadas. No porque les falte capacidad, no porque les falten oportunidades, sino porque su energía está secuestrada por cosas que no pueden controlar. Están intentando avanzar con el cuerpo mientras su mente sigue viviendo en otro lugar. Y ninguna persona puede construir un futuro sólido si toda su energía emocional está invertida en el pasado, en la preocupación o en la validación externa. Fue entonces cuando entendí que recuperar el control de mi vida comenzaba por recuperar el control de mi atención. No podía decidir todo lo que ocurría a mi alrededor, pero sí podía decidir qué merecía mi energía. Y esa decisión cambió todo. Cada vez que mi mente regresaba a pensamientos repetitivos sobre alguien o algo externo, aprendí a redirigir conscientemente mi enfoque hacia una meta, una acción o una construcción personal. No era fácil. A veces tenía que hacerlo 10 veces al día, pero cada vez que lo hacía fortalecía una nueva forma de vivir. Quiero que hagas lo mismo. Cada vez que descubras que tu mente está atrapada en alguien, en una preocupación o en una situación que no controlas, pregúntate inmediatamente, ¿qué puedo construir ahora mismo? Luego dirige tu energía hacia una acción concreta, por pequeña que sea, porque la vida cambia cuando tu atención deja de perseguir lo que te drena y comienza a alimentar lo que te transforma. Después de recuperar tu atención y comenzar a dirigir tu energía hacia tu propio crecimiento, aparece otro enemigo silencioso que intenta desviarte del camino. Es un enemigo que no hace ruido, que no anuncia su llegada y que muchas veces se disfraza de inspiración. Se llama comparación. Y si no aprendes a reconocerlo, puede robarte años enteros de paz sin que te des cuenta. Vivimos en una época donde resulta más fácil observar la vida de otros que observar la nuestra. En cuestión de segundos puedes ver los logros de alguien, sus viajes, sus éxitos, sus relaciones, sus reconocimientos y sus victorias. Y aunque muchas veces no conocemos la historia completa, comenzamos a medir nuestra vida usando la realidad editada de otras personas. Entonces aparece una sensación peligrosa, empiezas a creer que vas tarde, que no has logrado suficiente, que deberías estar más adelante, que algo está mal contigo porque alguien más parece avanzar más rápido. Yo también caí en esa trampa. Hubo momentos en los que observaba el éxito de otras personas y me preguntaba por qué mi proceso parecía más lento. Miraba sus resultados sin haber visto sus sacrificios. Comparaba sus capítulos más brillantes con mis momentos más difíciles. Y cuanto más me comparaba, menos disfrutaba mis propios avances. Porque la comparación tiene una característica devastadora. Te vuelve ciego a tus bendiciones. Empieza a convencerte de que nada de lo que has logrado es suficiente porque siempre existe alguien que parece tener más. Pero la vida me enseñó algo fundamental. Tu camino tiene desafíos que nadie más puede enfrentar por ti. Tiene lecciones diseñadas específicamente para tu crecimiento. Tiene tiempos que no coinciden con los de nadie más. Y cuando te comparas constantemente, interrumpes ese proceso. Dejas de escuchar lo que tu vida intenta enseñarte porque estás demasiado ocupado observando la vida de otros. La comparación destruye la gratitud
porque convierte lo que tienes en algo insignificante. Te hace olvidar cuánto has avanzado, te hace ignorar las batallas que ya superaste, te hace despreciar los pequeños progresos que acumulados con el tiempo terminan transformando una existencia completa. Y cuando desaparece la gratitud, también desaparece la paz. Fue entonces cuando comprendí que la única comparación saludable es aquella que ocurre con la persona que fui ayer. Esa es la competencia que realmente importa. No necesito ser mejor que nadie. Necesito ser mejor que mi versión anterior. Necesito crecer un poco más, aprender un poco más, fortalecerme un poco más. Porque cuando enfocas tu atención en tu propia evolución, el progreso deja de ser una carrera y se convierte en una construcción. Por eso quiero proponerte una práctica sencilla. Al final de cada día, antes de dormir, escribe una mejora que hayas logrado respecto a tu versión anterior. Tal vez fuiste más disciplinado, tal vez reaccionaste con más calma, tal vez cumpliste una promesa que antes habrías roto. No importa cuán pequeña parezca, lo importante es reconocerla. Porque las grandes transformaciones no nacen de compararte con quienes están delante de ti. Nacen de honrar la distancia que ya recorriste y seguir avanzando un paso más que ayer. Y después de dejar de compararte con los demás, llegas a una de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse. Una pregunta que parece simple, pero que tiene el poder de cambiar el rumbo completo de una vida. ¿Quién eres cuando te quitan todo aquello con lo que te identificas? Piénsalo por un momento. ¿Quién sería sin tu trabajo? ¿Quién sería sin una relación? ¿Quién sería sin el dinero, sin los reconocimientos, sin los títulos, sin las etiquetas que has acumulado durante años? La mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta y por eso terminan construyendo su identidad sobre cosas que pueden desaparecer en cualquier momento. He conocido personas que definieron todo su valor a través de una relación. Cuando la relación terminó, sintieron que habían perdido su identidad. He conocido personas que construyeron toda su seguridad alrededor del éxito económico. Cuando enfrentaron dificultades financieras, sintieron que habían perdido su valor. He conocido personas que dependían tanto de la aprobación y del reconocimiento que cuando dejaron de recibirlos comenzaron a dudar de quiénes eran realmente. Y la razón es sencilla. Cuando no sabes quién eres, terminas definiéndote por lo que tienes, por quién te acompaña o por cómo te percibe el mundo. Pero todo eso es inestable, todo eso cambia, todo eso puede desaparecer. Por eso tantas personas viven emocionalmente vulnerables, porque construyeron su identidad sobre circunstancias temporales. Yo también tuve que enfrentar esa realidad. Hubo momentos en mi vida donde ciertos logros me hicieron sentir invencible y también hubo momentos donde algunas pérdidas intentaron convencerme de que había fracasado. Pero con el tiempo comprendí algo profundamente liberador. Mi identidad no podía depender de circunstancias que cambian constantemente. Necesitaba construir algo más sólido, algo que permaneciera incluso cuando las cosas no salieran como esperaba. Fue entonces cuando dejé de invertir tanta energía en demostrar quién parecía ser y comencé a invertirla en descubrir quién era realmente. Descubrí que las personas más fuertes emocionalmente no son aquellas que nunca pierden nada. Son aquellas que han construido una identidad tan sólida que ninguna pérdida puede destruirlas por completo. Porque saben que su valor no proviene de lo que poseen, proviene de lo que son. Por eso quiero invitarte a hacer un ejercicio que puede parecer sencillo, pero que tiene una enorme profundidad. Haz una lista de los valores más importantes de tu vida. Tal vez sea la honestidad, tal vez la disciplina, tal vez la gratitud, la fe, la integridad o la responsabilidad. Después observa tus acciones actuales, no tus intenciones, no tus deseos, tus acciones. Y pregúntate con honestidad si están alineadas con esos valores. Porque cuando tus acciones reflejan tus principios, construyes una identidad que no depende de las circunstancias. Y cuando tu identidad es fuerte, los desafíos dejan de definirte. Porque sabes quién eres incluso cuando la vida intenta recordarte todo lo que has perdido.
Y esa certeza se convierte en una fuerza que nadie puede quitarte. Una vez que comienzas a construir una identidad sólida, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo conviertes esa identidad en una realidad visible? ¿Cómo pasas de saber quién quieres ser a convertirte realmente en esa persona? Porque la verdad es que desear una vida diferente no la crea. Entender principios poderosos no los materializa. Tener buenas intenciones no transforma tu destino. Entre la persona que eres hoy y la persona que puedes llegar a ser, existe un puente. Y ese puente tiene un nombre: disciplina. Sé que la palabra disciplina no suele despertar entusiasmo. Muchas personas la asocian con sacrificio, rigidez o privación. Pero con el tiempo aprendí que la disciplina no es un castigo. Es una forma de amor propio. Es la decisión de honrar tu futuro incluso cuando tu presente no tiene ganas. Es actuar de acuerdo con tus objetivos cuando tus emociones te invitan a rendirte. Durante años observé cómo personas extraordinariamente talentosas se quedaban estancadas. Tenían inteligencia, creatividad, oportunidades y potencial, pero dependían demasiado de cómo se sentían. Trabajaban cuando estaban motivadas, avanzaban cuando tenían energía, se comprometían cuando las circunstancias eran favorables, y cada vez que la emoción desaparecía, también desaparecía el progreso. Yo mismo enfrenté esa batalla. Hubo momentos donde esperaba sentirme inspirado para actuar. Pensaba que primero debía llegar la motivación y después vendría la acción. Pero la vida me enseñó exactamente lo contrario. Los grandes cambios no comenzaron cuando me sentí listo. Comenzaron cuando decidí actuar aunque no me sintiera listo. Comenzaron cuando entendí que las emociones son visitantes temporales, mientras que la disciplina puede convertirse en una compañera permanente. El talento puede abrirte una puerta, puede darte una ventaja inicial, puede hacer que ciertos procesos parezcan más fáciles, pero el talento sin disciplina termina desperdiciándose. Porque los destinos extraordinarios no se construyen en momentos excepcionales, se construyen en acciones repetidas, en decisiones aparentemente pequeñas que se sostienen durante semanas, meses y años. Piensa en cualquier persona que admires profundamente. Detrás de sus resultados existen miles de momentos invisibles, días donde nadie aplaudía, horas donde nadie observaba, instantes donde habría sido más cómodo abandonar que continuar. Lo que separó a esas personas del promedio no fue una motivación permanente, fue la capacidad de actuar incluso cuando la motivación estaba ausente. Por eso quiero invitarte a dejar de depender de tu estado emocional. No construyas tu vida alrededor de cómo te sientes hoy. Construye tu vida alrededor de quién quieres ser mañana. Y para hacerlo necesitas hábitos, no promesas, no deseos, hábitos. Elige 3 hábitos diarios que representen tu crecimiento, uno para tu cuerpo, uno para tu mente y uno para tu propósito. Hazlos simples, claros y medibles. Luego, comprométete a cumplirlos durante 30 días consecutivos, sin negociaciones, sin excusas, sin esperar sentirte inspirado, porque cada vez que cumples una disciplina fortaleces una identidad. Y cada vez que fortaleces una identidad, te acercas a la persona que sabes que estás destinado a convertirte. Y después de desarrollar disciplina, después de aprender a actuar, incluso cuando las emociones no te acompañan, la vida inevitablemente te llevará hacia una prueba que nadie puede evitar: el dolor. No importa cuánto crezcas, cuánto aprendas o cuánto te prepares, habrá momentos donde las cosas no saldrán como esperabas. Habrá pérdidas que no entenderás, puertas que se cerrarán, despedidas que no elegiste y batallas que jamás imaginaste tener que enfrentar. Y es precisamente ahí donde se revela la diferencia entre quienes se rompen y quienes se transforman. Porque el dolor por sí solo no garantiza crecimiento. Hay personas que sufren durante años y nunca evolucionan. Hay personas que atraviesan una dificultad y quedan atrapadas en ella para siempre.
La diferencia no está en la intensidad del sufrimiento, la diferencia está en la interpretación que haces de él. El mismo desafío puede destruir a una persona y fortalecer a otra. El mismo golpe puede convertirse en una excusa para rendirse o en una razón para evolucionar. Recuerdo momentos de mi vida donde sentí que todo aquello que había construido estaba siendo puesto a prueba. Situaciones que no podía controlar, circunstancias que parecían injustas, días donde las preguntas superaban a las respuestas. Y como cualquier ser humano, hubo momentos donde quise preguntarle a la vida, ¿por qué me está pasando esto? Pero con el tiempo descubrí que esa pregunta rara vez produce crecimiento, porque te coloca en una posición de víctima, te obliga a mirar únicamente la herida. Entonces aprendí a hacer una pregunta diferente, una pregunta mucho más poderosa. En lugar de preguntar por qué, empecé a preguntar ¿para qué? ¿Para qué está ocurriendo esto? ¿Qué está intentando enseñarme esta experiencia? ¿Qué capacidad está desarrollando en mí que no podría desarrollar de otra manera? Y fue entonces cuando todo cambió. Comencé a descubrir que algunos desafíos estaban desarrollando paciencia, otros estaban fortaleciendo mi carácter, algunos me enseñaban humildad, otros me obligaban a desarrollar resiliencia, disciplina o fe. Lo que antes veía como castigo empezó a revelarse como entrenamiento. No porque el dolor desapareciera, seguía doliendo, pero ahora tenía un propósito. Y cuando el sufrimiento encuentra propósito, deja de ser únicamente sufrimiento, se convierte en transformación. La vida tiene una forma muy particular de prepararte para el futuro. Muchas veces desarrolla capacidades antes de mostrarte por qué las necesitabas. En el momento parece injusto, parece innecesario, pero años después descubres que aquella dificultad te estaba preparando para algo que todavía no podías ver. Por eso quiero proponerte una práctica que puede cambiar radicalmente tu relación con los problemas. Cada vez que enfrentes una dificultad, detente unos segundos antes de reaccionar emocionalmente. Respira, observa la situación y pregúntate con absoluta honestidad, ¿qué capacidad está desarrollando esto en mí? Tal vez esté fortaleciendo tu paciencia, tal vez tu valentía, tal vez tu capacidad de soltar, de confiar o de perseverar, porque los desafíos más grandes no llegan para destruirte, llegan para revelar una fuerza que todavía no sabías que existía dentro de ti. Y después de aprender a transformar el dolor en enseñanza, aparece una prueba aún más silenciosa y más peligrosa. No es un evento, no es una persona, no es una pérdida visible. Es algo que te acompaña todos los días sin que lo notes. El ruido. Vivimos en una época donde el silencio se ha vuelto incómodo, donde estar solo con tus pensamientos parece extraño, donde cada segundo libre es llenado automáticamente con pantallas, notificaciones, opiniones, imágenes, comparaciones y estímulos infinitos. Y sin darte cuenta, ese exceso de información comienza a ocupar el espacio que debería pertenecerte a ti. La mente moderna no está en paz, está saturada, está sobreestimulada, está constantemente expuesta a lo que otros piensan, hacen, tienen y muestran. Y cuando tu mente está expuesta a demasiadas voces externas, comienza a perder contacto con su propia voz interna. Empiezas a confundirte, empiezas a dudar, empiezas a compararte, empiezas a vivir más pendiente de lo que ocurre afuera que de lo que está ocurriendo dentro de ti. Recuerdo un momento en el que me di cuenta de esto de forma muy clara. Había días donde, sin darme cuenta, pasaba horas consumiendo información, opiniones y contenido de otras personas. Y al final del día, aunque estaba informado, me sentía emocionalmente agotado. No porque hubiera vivido algo profundo, sino porque había vivido demasiado fuera de mí. Mi atención estaba completamente dispersa. Y cuando tu atención se dispersa, tu paz también se fragmenta. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. La paz no solo se construye resolviendo problemas externos, también se construye reduciendo el ruido interno que permites entrar en tu vida. Porque no todo lo que consumes mentalmente te fortalece.
Mucho de lo que consumes te desconecta de ti mismo. El ruido constante tiene un efecto sutil pero poderoso. Te hace vivir comparando tu vida con fragmentos editados de la vida de otros. Te hace sentir que siempre te falta algo. Te hace creer que siempre estás atrasado. Te empuja a reaccionar emocionalmente a cosas que no te pertenecen. Y poco a poco, sin darte cuenta, te aleja de la única relación que realmente importa, la relación contigo mismo. Por eso el silencio no es un lujo, es una necesidad. Es un espacio donde tu mente deja de reaccionar y comienza a escucharse. Es el lugar donde las ideas se ordenan, donde las emociones se procesan, donde la claridad aparece sin esfuerzo. Pero ese espacio no ocurre por accidente, se construye de forma intencional. Quiero invitarte a algo simple pero profundamente transformador. Cada día dedica al menos 20 minutos sin teléfono, sin redes sociales, sin estímulos externos, 20 minutos donde no estás consumiendo nada, ni respondiendo a nadie, ni distrayéndote con nada, solo tú y tu mente. Al principio puede ser incómodo, incluso puede parecer extraño, pero con el tiempo empezarás a notar algo poderoso. Tu mente deja de ser un campo de ruido y comienza a convertirse en un espacio de claridad. Porque cuando reduces el ruido externo, lo que realmente haces no es desconectarte del mundo, es reconectarte contigo mismo. Y después de reducir el ruido externo y aprender a habitar el silencio, ocurre algo que muchas personas pasan toda una vida esperando sin comprender por qué no llega la claridad. Ese momento en el que de repente empiezas a entender hacia dónde vas, qué quieres construir y quién estás dejando de ser, pero la verdad es que el propósito no aparece como una revelación mágica. El propósito no llega cuando el universo decide mostrártelo. El propósito se revela cuando finalmente dejas de dispersarte. Porque hay algo que casi nadie quiere aceptar. Muchas personas no encuentran su propósito no porque no lo tengan, sino porque nunca están lo suficientemente presentes para verlo. Su atención está constantemente fragmentada, un poco en el pasado, un poco en el futuro, un poco en lo que otros están haciendo, un poco en lo que les falta. Y cuando tu energía está dividida en tantas direcciones, es imposible ver con claridad la dirección correcta